Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos a fondo con un análisis macroeconómico y de mercados bastante reciente, de la semana del 15 al 19 de septiembre de 2025. La base que vamos a usar es un informe detallado de Sergio Nozal, de Sharks Capital. Y bueno, el gran titular, el que está en boca de todos. La Reserva Federal de Estados Unidos ha movido ficha. Ha recortado los tipos de interés por primera vez este año. Pero claro, la pregunta es, ¿qué significa esto realmente? ¿Es para lanzar cohetes en los mercados o es una señal de que ven problemas económicos serios? Exacto, esa es la clave. Hoy lo que queremos es desgranar bien este informe. No solo ver el recorte en sí, sino entender todo el mensaje de la Fed, que tiene sus matices, ¿eh? Y también, claro, analizar cómo han reaccionado los mercados, que ha sido, bueno, bastante llamativo en algunos casos, y ver cómo encaja todo esto en la foto general de la economía de Estados Unidos. Vamos a intentar sacar las pistas sobre riesgos y, bueno, también oportunidades. Perfecto. Pues suena muy interesante. Vamos a ello. A desgranar ese informe. El punto central, lo que decíamos, la Fed baja tipos 25 puntos básicos. El nuevo rango objetivo ahora queda entre el 4,00% y el 4,25%. Parecía, bueno, un movimiento más o menos esperado, ¿no? Pero ¿dónde están los matices? Los detalles importantes. Pues el matiz clave, como dices, no es tanto el recorte, que sí, estaba bastante descontado, sino el mensaje que lo acompaña, el comunicado. Y ahí es donde la Fed, digamos, pisa un poco el freno al optimismo. A pesar de bajar tipos, el mensaje es de cautela, mucha cautela. Insisten en que la inflación, bueno, aunque quizá haya bajado algo, sigue estando bastante por encima de su objetivo del 2%. O sea que no es para cantar victoria ni mucho menos. Y además, ojo, recalcan que los riesgos para el empleo, para el mercado laboral, han aumentado. Ven nubarrones ahí. Así que no es un mensaje de misión cumplida, ¿sabes? Ni de que vayan a empezar a bajar tipos a lo loco. De hecho, si miras sus propias proyecciones, el famoso dot plot, ese gráfico donde ponen sus expectativas, pues la media sugiere que esperan hacer al menos 2 recortes más este mismo año 2025. Ah, y un detalle interesante que menciona el informe. La decisión no fue unánime. Hubo un voto en contra. Steven Miran, que es un miembro bastante nuevo, prefería un recorte más fuerte, de 50 puntos básicos. Vaya. Sí, eso indica que hay debate interno, ¿eh? No todos lo ven igual dentro. Entendido. O sea, bajan tipos, pero con muchas advertencias. Cuidado, la inflación sigue ahí y el empleo da señales de debilidad. Un mensaje complejo. Y mientras la Fed mandaba estas señales de prudencia, ¿qué pasaba en Wall Street? Porque el informe dice que fue una fiesta total. Máximos históricos en el S&P 500, en el Nasdaq, en el Dow Jones. ¿Cómo cuadra eso? ¿Cómo se come esa euforia con la cautela de la Fed? Esa es la gran pregunta, sí. La que sobrevuela todo. Parece que los mercados de acciones se están quedando con el titular. Empieza el ciclo de bajadas. Y lo interpretan como, bueno, como algo muy positivo para los activos de riesgo. Como diciendo, vale, la Fed es cauta, pero la dirección ya es bajar tipos. Se acabaron las subidas. Y eso históricamente. Claro, históricamente eso anima a la bolsa. Exacto. Y el informe destaca que los sectores que más han tirado han sido, otra vez, tecnología y semiconductores, muy sensibles a los tipos. Pero fíjate, lo interesante es que no solo los grandes, también las empresas más pequeñas, las small caps, han ido bien. Eso sugiere que el apetito por el riesgo ha subido en general. Ajá. Da la sensación de que el mercado apuesta por un aterrizaje suave, ¿sabes? Que la Fed controlará la inflación sin una recesión muy fuerte y que este inicio de bajadas es como la confirmación. Ignoran un poco, o al menos relativizan, las advertencias sobre inflación y empleo que hace la Fed. Van un poco a lo suyo. Clarísimo. La bolsa celebra el cambio de ciclo y se pone las gafas de ver lo positivo. Pero claro, está la otra cara de la moneda, los bonos. Si la Fed baja los tipos oficiales, lo lógico, lo básico, es que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajen también, ¿no? Que sus precios suban. ¿Ha sido así? Pues aquí viene la sorpresa. Una de las grandes sorpresas que destaca el informe. Y es una reacción, la verdad, bastante desconcertante, porque pasó lo contrario. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, los Treasuries, subieron después del anuncio de la Fed. Subieron. Sí, subieron, especialmente en los plazos más largos, los de 10 y 30 años. Es totalmente contraintuitivo. Váyatela. ¿Y qué explicación se le da a eso?
Bueno, el informe baraja varias posibilidades. Una es que los inversores de bonos, que miran más a largo plazo, no se fían del todo de que la Fed vaya a controlar la inflación de forma duradera con estas bajadas. Si temen que la inflación siga alta o repunte, pues exigen más rendimiento para compensar, ¿no? O sea, desconfían un poco de la Fed a largo plazo. Entiendo. Otra opción que se menciona tiene que ver con la oferta de deuda. Quizá el mercado piensa que Estados Unidos va a tener que emitir muchísima deuda para financiar su déficit. Más oferta de bonos, pues precios más bajos y rendimientos más altas. Preocupación por la deuda, entonces. Podría ser una señal de preocupación fiscal a largo plazo, sí. Y una tercera vía es simplemente la incertidumbre. Hay tanta incertidumbre sobre la economía, la inflación, los tipos, que los inversores exigen una prima de riesgo mayor. Lo que sí dice el informe es que la curva de tipos sigue bastante plana. O sea, no hay mucha diferencia entre lo que pagan los bonos a corto y a largo plazo. Y eso suele ser señal de cautela sobre el crecimiento futuro. Realmente sorprendente lo de los bonos. Bolsa eufórica por un lado, ignorando a la Fed, y bonos reaccionando al revés, quizá mandando señales de alerta. Fascinante. Y más allá de estas reacciones financieras, ¿qué dice el informe sobre la economía real? Los datos que salieron esa semana confirman esa debilidad laboral que mencionaba la Fed. Pues sí, el análisis confirma que las señales de enfriamiento en el mercado laboral de Estados Unidos son cada vez más claras. Apoya esa preocupación de la Fed. Aunque bueno, el informe no entra en detallar qué indicador concreto, paro, empleo, salarios, es el que peor va, solo constata la tendencia general de debilitamiento. Ya. Y claro, reitera el otro gran tema, la inflación persistente, que sigue ahí, por encima del objetivo del 2%. Ese es el principal problema para la Fed, lo que les impide bajar tipos con más alegría, digamos. Además, el informe recuerda algo importante. No todo es la Fed. Hay factores externos. Menciona las tensiones comerciales, negociaciones entre Estados Unidos y China y con otros, y advierte del riesgo de que si esto escala, si hay nuevos aranceles, eso podría añadir más presión a la inflación. Justo lo que no necesita la Fed ahora mismo. Entendido. El cuadro interno sigue siendo mixto. Bajan tipos, sí, pero con inflación pegajosa y empleo flojeando. Y riesgos externos, como el comercio. Y si miramos un poco más allá de Estados Unidos, ¿dice algo el informe sobre el resto del mundo? El contexto global. Sí, un par de apuntes breves, pero interesantes. Por un lado, dice que los últimos datos de China han sido más débiles de lo esperado. Y eso está haciendo que el mercado espere que Pekín anuncie pronto más estímulos económicos para reactivar su crecimiento, que es importante para todos. Ajá. Y por otro lado, señala que el precio del petróleo bajó un poquito esa semana. La interpretación es que pesó más el miedo a una menor demanda en Estados Unidos por su debilidad económica. Que el posible impulso de tipos más bajos. Exacto. Que el teórico impulso que podrían dar unos tipos más bajos a nivel global, que abaratan comprar materias primas. Preocupación por la demanda, básicamente. Comprendido. China débil esperando estímulos y el petróleo cediendo por miedo a la demanda de Estados Unidos. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas de este análisis de Sergio Nosal, ¿cuáles serían los puntos clave? La foto general. Y empleo. No es una señal de barra libre. 2. Las bolsas de Estados Unidos, en cambio, euforia total. Máximos históricos. Parecen descontar un escenario mucho mejor que el que pinta la Fed. Sí. 3. Reacción extraña de los bonos. Suben los rendimientos a largo plazo. Dudas sobre inflación, deuda o simple incertidumbre. 4. La economía real de USU, pues mixta. Señales de debilidad laboral, inflación persistente y riesgos externos como el comercio. Y 5. El contexto global, con China débil, esperando estímulos, y el petróleo bajando por miedo a la demanda. Una foto muy completa, desde luego, llena de matices y contradicciones incluso. Y con este escenario sobre la mesa, ¿qué riesgos y oportunidades identifica el informe para los inversores? Exacto. Intenta ver las dos caras. Por el lado de los riesgos, pues destaca la inflación, que no cede. Claro, sigue siendo el riesgo número 1. La debilidad laboral, que si va a más, podría frenar el consumo y llevar a una recesión peor. Las valoraciones en bolsa, que después de tanto subir, sobre todo en tecnología, pues podrían estar altas y ser vulnerables. Y bueno, los riesgos políticos y fiscales de siempre. Elecciones, deuda. Vale, esos son los riesgos. ¿Y las oportunidades? Por el lado de las oportunidades, señala algunas cosas.
Que si los tipos de interés reales siguen bajos, eso podría seguir apoyando a la bolsa y a los bonos de empresas. El atractivo de activos refugio en este entorno incierto, como el oro o ciertos bonos seguros, la exposición al crecimiento global, si China estimula o si otras zonas van bien, y algo más para la gente de a pie, la posibilidad de refinanciar hipotecas a tipos más bajos si la Fed sigue bajando tipos en el futuro. Muy claro ese balance. Entonces, la gran conclusión de este análisis es que hemos entrado en una nueva fase, sí, la de bajadas de tipos en Estados Unidos, pero el camino. El camino parece de todo menos fácil, ¿no? Lleno de incertidumbres, señales que se contradicen entre mercados, datos que no acaban de ir todos en la misma dirección. ¿Qué deberíamos vigilar más de cerca ahora? Correcto, la incertidumbre es la palabra. El informe sugiere estar muy atentos la próxima semana a los datos de inflación subyacente, la que quita energía y alimentos, para ver la tendencia de fondo. También a más datos de empleo, para confirmar si esa debilidad se acentúa o no. Y por supuesto, a cualquier cosa que digan los miembros de la Fed. Cada palabra se va a mirar con lupa para intentar adivinar por dónde van los tiros y cómo va ese debate interno. Los mercados van a seguir muy sensibles a todo esto. Ignorar las advertencias de la Fed y al mismo tiempo esa reacción tan rara y quizá preocupante de los bonos. Puede ser que el mercado financiero esté apostando demasiado fuerte por el mejor escenario posible, subestimando los riesgos que la propia Fed señala. O quizá están viendo algo más, alguna fortaleza o alguna oportunidad que aún no vemos claramente en los datos macro. Ahí que va la pregunta.